Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Contento nuevamente que me puedan sintonizar el canal y para estudiar juntos la palabra del Señor, temas interesantes. Un hermano de Ecuador, Alberto Reyes, me pidió un tema que él le interesa este tema, la historia de la cruz anterior al cristianismo. En las culturas antiguas, antes que surgiera el cristianismo, después vamos a ver de qué manera la cruz se transformó en un símbolo del cristianismo, pero las culturas antiguas también tenían objetos cruciformes en forma de algún tipo de cruz. ¿Qué representaba en las culturas antes del cristianismo la cruz? Bueno, mis queridos amigos y amigas, es interesante que en culturas como la cultura caldea, el dios Tammuz se representaba de esta forma. Aquí yo tengo algunas figuras. Acá tengo una figura yo, donde sale en unas ruinas en Babilonia una T. Posteriormente, después el dios Tammuz, esta T se fue formando en una cruz. Y aquí podemos ver al dios Tammuz ahora en la mitología babilónica o caldea o sumeria, llevando, ¿cierto? Ahí en un lado, en un brazo, una cruz, porque la cruz representaba la primera letra de su nombre en el alfabeto babilónico, que era la T de Tammuz, ¿ya? Era la letra que comenzaba su nombre. Ahora vamos a ver qué significaba, ¿ya? En la India también, mis queridos amigos, había una forma de cruz, que de ahí fue la tomaron los nazis, ¿ya? También en los templos hinduistas se encuentra esta cruz, ¿cierto? Que está relacionada con el nazismo. Y también, mis amigos, en Egipto, esta era la cruz que se utilizaba. Esta era la cruz, diferente a la cruz cristiana, pero acá tenía un círculo, ¿cierto? En la parte superior. Ahora, ¿qué representaban estas cruces en diferentes culturas? Bueno, en Babilonia la cruz representaba a Tammuz, el dios de la fertilidad. En Siria, en Persia, se veneraban objetos sus dioses en forma de cruces. Tenemos en Egipto, esta cruz que yo les mostraba a ustedes de Egipto representaba la adoración del sol. Entonces los sacerdotes aportar esta cruz con este círculo en la parte de arriba le daba ahí autoridad de ser sacerdote y representante del dios sol acá en la tierra. En Grecia, el dios Baco también era representado con una forma cruciforme, ¿ya? Así que vemos que en diferentes culturas, antes del cristianismo, había idolatría por este objeto cruciforme. Ahora quiero yo leerle acá unos comentarios de alguna enciclopedia británica de 1946, tomo 6, dice: en casi todas las partes del mundo antiguo se han hallado, dice, varios objetos que datan de periodos muy anteriores a la era cristiana, marcada por cruces de diferentes estilos. En la India, como veíamos, en Siria, Persia, Egipto. Han venido, dice, muchísimos ejemplos. El uso de la cruz como símbolo religioso en tiempos anteriores al cristianismo, entre pueblos, dice, no cristianos. Probablemente, dice, pueda considerarse, dice, como casi universal. En muchísimos casos estaba relacionado con alguna forma de la adoración de la naturaleza. Todas estas culturas, estos objetos uniformes representaban alguna fuerza de la naturaleza, como la parte de fertilidad, el nacimiento de hijos, de la vida. Con ello lo relacionaban, la adoración del sol. Como yo les decía, en la cultura griega se adoraba al dios Baco con una figura de este tipo. Tammuz, como mencionamos, Irio, Bel de los caldeos y Elodín en las culturas escandinavas, ¿ya? Todo esto se representaba. Pero la cruz también en esta cultura, no hablando, ¿cierto?, del símbolo que tenemos nosotros la cruz, la parte teológica que representa el sacrificio del Señor Jesucristo, pero por todas partes, dice acá esta enciclopedia, en los monumentos de las tumbas, dice, de Egipto, se hallan diversas figuras de cruces. Muchas, dice, autoridades las consideran símbolo del falo. También la cultura antigua representaba el órgano sexual del hombre. También una representación de los dos maderos que se cruzaban,
también representaba la relación entre el hombre y la mujer. Así que vemos que tenemos todo este significado de la cruz en los pueblos anteriores al cristianismo. En el año 1000, después del Señor Jesucristo, se introdujo la reverencia dentro del catolicismo, viendo la cruz como que tenía poder. Hoy día nosotros vemos que hay casas que ponen una cruz de parque detrás de las puertas, hay lugares, cierto, que bendicen crucifijos, pero la realidad, mis queridos amigos, que la cruz es el instrumento donde el Señor Jesucristo murió, pero la cruz como objeto de la manera de ejecutar al Señor Jesucristo no tiene ningún poder místico, no tiene nada, sino que nuestros ojos tienen que ser dirigidos hacia otro lugar. Vamos a ver acá la carta de los Hebreos, Hebreos 12 y 2. Mire la recomendación que nos da acá San Pablo, nuestra manera de equilibrada en ver, cierto, la cruz. Acá en 12.2 dice, Hebreos 12.2. Hebreos 12.2 dice, puesto dice los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no tenemos que mirar la cruz o estar siempre pensando que Cristo ya no está crucificado. El Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso que nosotros no tenemos que mirar este objeto porque tenga un poder místico. Tenemos que mirar al autor y consumidor, dice la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, delante del Señor Jesucristo, sufrió la cruz, es decir, la muerte por ser crucificado. Menospreciando, dice, el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que tenemos nosotros como cristianos. Ahora, algo bien interesante, mis queridos amigos, que la palabra griega para cruz es taurus, y esta palabra significa madero. Con esto no quiero decir que el Señor Jesucristo no fue crucificado, porque los romanos crucificaban, ¿ya? Pero la palabra que utilizaban los autores bíblicos fue tauros. Y también en el idioma hebreo aparece su equivalente, que es la palabra silón, que también se traduce como madero. Después, cuando las Biblias comenzaron a ser traducidas al latín, de ahí aparece nuestra palabra cruz. La palabra cruz es latina y significa cruces de maderos, ¿ya? Eso es lo que significa la cruz. Ahora, mis queridos amigos, ¿cierto? Por eso nosotros como hijos de Dios no tenemos que venerar objetos, ¿ya? Tenemos que adorar a quien murió en la cruz. Por eso el segundo mandamiento, aquí en Éxodo capítulo 20, es bien claro, ¿cierto? Que nosotros no podemos venerar objetos. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 4 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra del Señor dice que no tenemos que adorar ningún objeto de culto. Por eso la Escritura dice que Dios es un espíritu, y los que adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos y amigas, altamente, ¿cierto? Es mi deseo, y ¿cierto? Se digamos a mi hermano, un hermano, ¿cierto? Alberto, que quería escuchar un poquito acerca cómo se utilizaba la cruz en culturas antiguas. Que el Señor los bendiga, y ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe, ¿cierto? En este caminar por esta vida. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de estar con vida, estar con salud, podernos relacionar con nuestros hermanos de esta manera virtual, Señor, que tú los bendiga altamente. Y te damos las gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, que un día dio su vida por nosotros en la cruz, pero nosotros tenemos que adorar quien murió en la cruz, no a la cruz, sino quien murió, que es el Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, suscríbete al canal y comparte este tema con otras personas.